ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. Sacá plata del cajero sin usar tu tarjeta. Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal, hacer una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conocé todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. En 2020, invertimos 10.000 millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un presentador de televisión y filántropo chileno. Estudió como técnico modelista en Nueva York, estudió también teatro en Chile hasta que logró que lo contrataran como conductor de televisión. Entre 1962 y 2015 condujo el programa Sábado Gigante, que llegó a emitirse en 43 países y figura en el libro Guinness de los Récords como el show que más tiempo ha permanecido en el aire en todo el mundo. Hasta este año condujo Teletón, una campaña beneficiaria en televisión destinada a niños con discapacidad motriz. En su paso por Univisión y Telemundo, condujo hace los últimos 2 años Don Francisco Te Invita. También ha editado 6 discos, Don Francisco, Bailando Bailongo con Don Francisco, Celebremos con Bailongos, Tropilé, El Pachi Pachi, Mi homenaje gigante a la música norteña. Ha conducido programas como Noche de Gigantes, Los Gigantes del Mundial, Una Noche de Estrella, Gigante y Usted, ¿Quién quiere ser millonario? Don Francisco presenta, Trato hecho, Las caras de la moneda, Estamos invitados, Usted nos reconoce a Chile, Don Francisco te invita, ¿Qué dice el público? Entre otros tantos. Ha recibido galardones como la Medalla del Bicentenario, tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Papa Juan Pablo II lo designó Benemerenti. Recibió también la Orden del Mérito Gabriela Mistral, entregada por el Gobierno de Chile por su contribución a la cultura y solidaridad nacional. También el Premio Especial Emmy por su liderazgo en la televisión en español. El Premio Antel, la Gran Estrella de Oro por los servicios de méritos a la República, el Premio Leyenda, la Orden de la Cruz del Sur, entre otros tantos. Hoy nos tomamos un café con Mauro Kreuzberger. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. ¿Lo pronuncié bien? Sí, bueno, sí. En realidad, pero el apellido alemán hay que pronunciarlo, Hernán, como Kreuzberger. Kreuzberger. Entonces, hoy nos tomamos un café con Mario Kreuzberger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y para todo el mundo posiblemente lo conozcan más como Don Francisco. Exactamente. Muy seguramente que es así. ¿Cómo hice un rápido repaso de su vasta carrera? ¿Qué ve cuando mira para atrás todo eso? Bueno,
en esta pandemia he tenido más tiempo para conversar conmigo que nunca. Por lo tanto, en estas conversaciones que he tenido, mi señora, gran fan mía, con la que estoy casada la misma cantidad de años que llevo en el mundo de las comunicaciones, que son 58, ha construido aquí, porque estoy en este momento en Estados Unidos, un museo donde deben haber 2.500, 2.600 reconocimientos. Wow. Y yo siempre digo, y perdónenme, pero es el sentimiento que uno tiene, está bien, uno está contento con cada uno de los reconocimientos que le hace. Está feliz con eso, en el momento en que se lo hace. Una vez que pasó ese reconocimiento, uno está en la búsqueda de un nuevo reconocimiento, ¿verdad? Y entonces, cuando han pasado 2.500 reconocimientos, el reconocimiento más grande que puede tener un comunicador es el público. Y entonces, el estar en cuarentena como estoy yo y no estar en la primera línea de la actividad por 58 años, me hace falta un nuevo reconocimiento. No es que reniegue de los 2.500 y tantos, al contrario, los agradezco cada uno como algo muy preciado, pero la vida comienza cada mañana. Y en eso estamos, y en eso estoy, porque este es un mundo tan distinto que me ha tocado vivir. Jamás estuve en una cuarentena. Estuve en Chile por 188 días y ahora ya llevo como 20 días aquí, o sea, yo ya he pasado los 20 días, los 200 días de cuarentena. Nunca había estado tanto tiempo en mi casa, nunca había visto tanto tiempo a mi mujer. Yo creo que la vi más que en los últimos 30 años, porque estamos todo el día juntos. Nunca tuve más tiempo, reitero lo que dije al principio, para conversar conmigo mismo. Ahora, eso le sirve también para saldar viejas cuentas, ¿no? Porque en alguna entrevista dijo que su deuda con la vida es el tiempo que le debe a su esposa y a su familia. Claro, y ahora estoy escribiendo la última parte de un nuevo libro que yo le había puesto Lo que aprendí, pero a la editorial no le gustó el nombre y me propuso otro y ese sí me gustó, Con ganas de vivir. Porque esas no se me han quitado. Las ganas de vivir, las ganas de hacer lo que hice, las ganas de adaptarme a las circunstancias, esas no se me han quitado. ¿Y qué era eso que aprendió? Bueno, yo aprendí muchas cosas, porque este libro en realidad era lo que aprendí los últimos 20 años. Porque el último libro que escribí, lo escribí el año 2000. Salió editado el 2001, pero lo escribí el 2000. Entonces yo estaba escribiendo todas las experiencias, anécdotas, vivencias que he tenido los últimos 20 años. Pero que terminan con un hito importante, y como lo puse en lo que estoy escribiendo ahora, que lo puedo leer ahí porque, como decía, es como que el hombre propone y Dios dispone. Este era mi año de celebración, era el año en que cumplo 80 años, y entonces este para mí era un hito de cumplir 80 años, de invitar a toda mi familia, a todos mis amigos, de estar con mis amigos en Chile, de estar con mis amigos aquí en Estados Unidos, de celebrar en la televisión chilena. Yo trabajo para la misma empresa y creo que hay pocos que lo han hecho, 58 años. Sí. Son pocos los que pueden decir que están en la misma empresa 58 años. Y estuve en Univisión 30 y estuve en Telemundo 5. O sea, yo en general he trabajado solamente en 3 empresas. Una cuarta por añadidura porque era socia de Univisión, que era Televisa. Pero así fue el desarrollo de mi vida los últimos 58 años. Estaba siempre o en un estudio o en otro. ¿Y extraña ahora estar fuera de la televisión? Claro que extraño. No sé si es extraño fuera de la televisión. Extraño el contacto diario, porque en medio de todo esto yo hice varias cosas que creo que son hechas por primera vez en el mundo. Yo hice el primer teletón virtual, creo, de la historia de la humanidad.
que fue en el 3 y 4 de abril, donde desde mi casa, desde el living de mi casa, y mis colegas en otras partes, y todo virtual, en vez de hacer un programa de 27 horas como era el original, hicimos uno de 16 horas y recolectamos los mismos 52 millones de dólares que dan vida a los 14 hospitales que tenemos para los niños con discapacidad. Y no tranquilo con eso, hace 2 semanas atrás hice un programa conjuntamente con mucha gente, por supuesto, que se llamó Vamos Chilenos, para ir en ayuda de las personas mayores que estaban muy vulnerables en esta pandemia. Y en eso estamos. También juntamos 16 millones de dólares ahí, un poquitito más, 26 millones de dólares, y los estamos destinando a darle conexión a 80.000 personas mayores para saber sus necesidades, sus aspiraciones. O sea, he estado siempre en movimiento, pero no es lo mismo. No es lo mismo tener un trabajo semanal, que ya creo que no voy a tener y no pretendo tener tampoco. Ok, estamos conversando con Mario Kreuzberger. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, El escondite de Hernando, en la orquesta de Alfredo de Ángelis. Escuchábamos El escondite de Hernando, la versión de la orquesta de Alfredo de Ángelis, tema que eligió Mario Kreuzberger para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Bueno, esto te lo tiene que haber pasado mi señora o alguien relacionado. Es así. El escondite de Hernando era uno de los pocos discos que teníamos en mi casa cuando estábamos pololeando, que se llama en Chile. O sea, estábamos de novio, y eso tiene que hacer exactamente 64 años atrás. Y ese era el tema que estaba de moda, El escondite de Hernando. Y lo escuchábamos una vez, otra vez, pues no teníamos más discos tampoco. Teníamos otros niveles de vida, claro. Y recién hablábamos un poco de la televisión. ¿Qué
¿Qué sentía cuando se paraba adelante de cámara a tener que llevar adelante ese programa que llevó 53 años en cartel? Un programa que para mí fue una universidad, y fue una universidad para muchos, porque nosotros hicimos una universidad de Sábado Gigante. Creamos un formato que no solamente porque comenzó en Chile, y después de 24 años de estar en Chile muy exitosamente fui a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, no solamente estuvo en Estados Unidos, estuvo en 43 países, como tú dijiste, y con mucho éxito. Pero es un formato creado por nosotros, que tiene pedazos, es como una sopa. Es una sopa que tiene muchos ingredientes, tiene ingredientes básicos, pero se le van agregando y quitando ingredientes semanalmente. Y eso hizo, yo creo, el éxito del programa. Y lo más importante, la mayoría de los programas se hacen en el escenario. Yo soy uno de los pocos, no quiero decir el único, porque deben haber otros, pero de lo que yo he visto, que hizo el programa siempre enfrente del público. Yo siempre estuve en medio del público, hablando con el público. Todo lo que ocurría en el programa era a través del público. ¿Y pero qué le pasaba por dentro cuando se prendía la luz roja? Decía, en el aire. Es que yo tengo como dos personalidades muy distintas. Cuando se prende la luz roja, incluso cuando estoy en una entrevista, soy un poco distinto a como soy personalmente. Y no es que me haga así, sino que es una cosa que me resulta así. Me ocurre que yo soy como más tranquilo, como más retraído, como más tímido en la vida privada, pero no lo soy así en la vida pública. En la vida pública tenía mucha actividad. Yo recuerdo que uno de los que inspiró este programa que yo empecé a hacer fue un argentino, Pipo Mancera. Claro. Y Pipo Mancera era bastante hiperkinético, pero era hiperkinético solamente en lo periodístico, porque él era un periodista. Yo no, yo era un artista, yo era un actor de teatro, entonces yo tenía versatilidad de cosas que le agregué a este omnibus, como le llamaban los argentinos, el programa omnibus. Bueno, este era un omnibus, pero que tenía música, que tenía entrevistas, que tenía concursos, que tenía humor, que tenía emoción, tenía diferentes cosas. Y estas se iban cambiando semanalmente. Yo pienso que eso es lo que le dio larga vida a este programa. ¿Y cuál fue la clave para que este programa no solo durara 53 años, sino que se pudiera adaptar a un público como el chileno, de ahí pasar, como contó alguna vez, a un público latino en Estados Unidos, que el que lo veía era mexicano, pero el que concurría al estudio era cubano, y que encima de todo se pudiera transmitir a 43 países y a todos les cayera bien y lo pudieran seguir? Porque la gracia es que lo hacíamos a través de la gente. Y los que estaban sentados no eran todos cubanos, era una mayoría cubana. Pero nosotros elegíamos otras mayorías especialmente. O sea, elegíamos que hubiesen mexicanos, que hubiesen puertorriqueños, que hubiesen esos grupos étnicos más grandes de Estados Unidos. Y después aprendimos a que, aunque estábamos separados por la distancia, porque ese era nuestro tagline, estábamos unidos por un mismo idioma. El idioma era el español. Y lo teníamos que traducir, porque Mersa, argentino, es rasca en Chile, es cobarde en Cuba, es cafre en México. Entonces había que traducir de pronto muchas de las cosas que hacíamos, había que traducirlas. Hablábamos el castellano que todos entendían. Y nos dimos cuenta al poco tiempo que primero, claro, lo hacíamos en un país, y en un país es mucho más homogéneo. Pero nos dimos cuenta que cuando fuimos a muchos países, las cosas básicas que tratamos le interesaban a todos. Claro. El amor y el odio está en todas partes. La salud le preocupa a todo el mundo. El humor, había que volver a cosas menos sofisticadas, había que volver un poco a la época de Chaplin. Que Chaplin y los humoristas de aquella época interpretaron en la sonrisa a mucha gente de diferentes partes, porque era muy elemental. Entonces partimos de manera elemental y fuimos creciendo poco a poco durante los años internacionales.
En alguna entrevista lo escuché decir que en este trabajo es como si uno caminara sobre un cuchillo, en el que el éxito y la derrota están a cada lado. Bueno, ¿Cómo hizo para digamos, mantenerse 53 años haciendo equilibrio? entonces me parece que una cosa que la repito porque en este iPad chiquitito que tengo aquí a mi lado es donde justamente estaba escribiendo este epílogo. Y yo digo que el éxito y la derrota están al lado en cualquier actividad artística. Sí. Yo sé que pueden decir que el éxito de la derrota está al lado en lo comercial, que está en todos los lados, en la medicina. Pero este éxito y la derrota depende de tantos factores impredecibles. Uh-huh. Yo recuerdo que teníamos una rutina, yo trabajaba muchos años con un humorista y tuvimos una rutina muy exitosa por muchos años. Y un día antes de entrar hubo un temblor. Y la misma rutina que había sido tan exitosa no se rió nadie esa noche. Claro. Porque todos estaban esperando la réplica del temblor en su mente, ¿me entiendes? Entonces son tantos los factores que tienen que ver con un aplauso, tienen que ver con un éxito y tantos factores que tienen que ver con una derrota, que yo digo que es imposible precisarlo, detenerlo, prevenirlo. Uh-huh. Ahora, durante tantos años condujo un ciclo tan exitoso y ¿por qué nunca quiso ser empresario? No quise nunca. Digo, ahora que está tan de moda las productoras independientes, de que muchos conductores tienen sus propias productoras, ¿por qué no hacerlo? Yo me acuerdo que una vez, creo que fue la única vez que yo hice empresa, llevé a unos artistas porque me lo pidieron y le pregunté a cada artista cuánto cobraba y después me puse lo que cobraba yo. Pero parece que mis colegas no creyeron eso. Ellos creyeron que yo los había estafado a todos ellos. Y entonces dije, ¿para qué quiero ser empresario? Y decidí siempre ser un empleado lo mejor rentado posible en algunas épocas y después tampoco la renta fue lo más importante. Porque las cosas tienen época. Tú eres un hombre joven, no sé cuánto tiempo llevas en la radio. En la radio, en este programa, ya 4 años. 4 años. Pero era un hombre que llevará 10 años en la radio, no llevas más. Uh-huh. Claro, entonces vas cambiando, porque al principio, cuando tú partes, no percibes muy bien a la gente, pero después tú vas sintiendo a la gente. Tú después vas percibiendo a la gente, porque además tú no te tienes que aislar, por lo menos en lo que yo pienso, tienes que mezclarte con la gente, y la gente te va hablando y te va diciendo y te va enseñando, y te va criticando y te va alabando, te va diciendo de todo al mismo tiempo. Que cuando comenzó con Sábado Gigante, venía de un programa anterior los domingos que duró unos meses y por el cual había bregado durante tanto tiempo y había insistido durante casi un año para que le dieran el programa, ¿no? Duró 8 semanas. Por eso digo, fue un par de meses. Semana me echaron, fue una depresión tremenda. Eso lo quería preguntar, ¿qué sintió en ese momento cuando después de estar un año parado en la puerta del director pidiéndolo, duraba 8 semanas? Oye, y te quiero felicitar porque tú eras la antigua. Así he trabajado yo siempre. Yo no he entrevistado nunca a nadie que no me haya aprendido completamente o lo mejor posible su historia. Yo sé que hoy día eso no tiene mucho valor. Hoy día la gente ya le llaman chit-chat, pregunta lo que se le ocurre y tiene algunas cositas anotadas. No, pero tú efectivamente lo que me estás diciendo es así. Imagínate, haber estado un año para conseguirme una oportunidad y durar 8 meses, estar recién casado y tenía que decirle a tu mujer, me echaron. Y bueno, me ocurrió lo mismo en Estados Unidos, ¿eh? Se repitió. Pero allá en Chile me echaron y estuve una semana afuera y me repusieron a pedido del público, cosa que yo nunca hubiera esperado. Yo pensaba que nadie me veía ni a nadie le interesaba. El público me hizo volver. Y en Estados Unidos no estuve ni una semana afuera. El público también me hizo volver y el público me hizo crecer. Por eso que yo todo lo que tengo
se lo debo al público. Ahora, ¿qué le pasaba por la mente en esa semana en la que estuvo fuera del aire, que lo habían echado del sueño que había tenido durante tantos años? Bueno, uno se deprime mucho. Mi mujer incluso me dijo, mira, sale fuera de Santiago, esto ocurrió en Santiago, y recorre un poco los alrededores. Yo trabajaba con mi padre, así que salí a recorrer y a vender, pero en mi mente estaba, digamos, yo me había decidido a que no servía, porque después de tanto esfuerzo, después de estudiar teatro tantos años, después de haber estado tantas veces en los escenarios, yo hacía los Onyx Shabbat en Maccabi, cosas, bueno, dije, bueno, no sirvo, y me sorprendió que me fueran a buscar. Y me acuerdo que mi mujer, que era tan joven como yo en ese entonces, teníamos 22 años, dijo, no, que venga a buscarte a ti, aquí. No, le digo, ¿cómo no voy yo para allá? No, que venga aquí. Y vino el director al día siguiente, después de 2 días, pero yo estaba que me moría. Yo no sabía por qué iba a venir. Y el tipo me dice, mire, fue un error, mucha gente lo quiso a usted y por eso que queremos que vuelva. Pero eso fue como en el mes de agosto. En diciembre volvió a llamarme el tipo y me dijo, mira, yo no puedo darte el mejor horario, viernes a las 8 de la noche, a ti que no eres un profesional. Aquí voy a poner a un profesional. Pero ¿sabes una cosa? Te voy a dar una oportunidad. Nosotros estamos transmitiendo, estos son los comienzos de la televisión en Chile. Claro. Estamos transmitiendo de domingo a viernes. Los sábados lo usamos para limpiar los equipos. Entonces el sábado te vamos a dar 1 hora, de 5 a 6. Bueno, ya no tenía más opción. Partí de cero de nuevo, vestido de domador, con un traje de un locutor de radio que era mucho más grande que yo, todo me quedaba grande. Y yo era el que hacía las conexiones entre eso y los cómics, los monitos animados, no sé cómo le llaman ustedes, los cartoons. Sí, los cómics, sí. O los dibujos animados. Y después se me ocurrió estaba prohibida la publicidad, hice una publicidad encubierta, les gustó, fui creciendo, me dieron 2 horas, 3 horas. El asunto que al final yo estuve durante 25 años, 8 horas al aire, de 1 a 9 de la noche los sábados. Eran otros tiempos de televisión, otro mundo. Y después en la noche estaba 2 horas más con Don Francisco en Noche de Gigantes, perdón. Estamos conversando con Mario Kreuzberger. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Voces y Memoria. 1 hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos con más Voces y Memorias conversando con Mario Kreuzberger. Recién comentaba esos comienzos, primero fallidos y que después terminó encaminándose la cosa. ¿Qué sintió el primer día que se paró delante de una cámara?
Oh, mucho susto, porque me parecía que era una cosa gigante. En ese entonces, ahora las cámaras son del porte de estos lentes, pero en ese entonces las cámaras eran gigantescas, eran muy antiguas. Ahora me estaba preguntando, mientras hablaba contigo, con respecto al público que te está escuchando, yo diría que en el único país de América Latina donde el programa, aparte de Brasil, que es otro idioma, donde el programa no tuvo la repercusión que tuvo en todas partes, fue en la Argentina. ¿Y por qué? Yo estuve primero, me puso Romay me puso en el canal 9 de Libertad como a las 12 del día, de 12 o de 11 a 1, una cosa así. Un día sábado, que no era horario para eso. Y estuve ahí 3 meses nomás. Y después solamente lo pasaban por cable. Yo pienso que así como los programas argentinos les cuesta entrar en otras partes, porque por ejemplo tú tienes este programa que es tan exitoso, el que tienen ustedes ahí con, ¿cómo se llama este programa? Hay uno muy exitoso que tienen. Showmatch. Ese, Showmatch. Okay. Y tampoco lo han podido poner en otros países. Yo creo que hay una cosa de lenguaje, hay una cosa de espíritu, hay algo en que Argentina es un poquitito diferente. Argentina y España, diría yo, son como diferentes al resto, o más diferentes. Hoy incluso... menos concesiones. Claro. Hoy quizá eso con Netflix y las series y toda esa barrera como que se ha quebrado, ¿no? Que uno ve series de cualquier país ya sin importar de dónde se hicieron. Pero el entretenimiento es distinto. Claro. Porque el entretenimiento es participativo. En el otro eres espectador. Creo que pueden haber otros factores. Sí. Ahora, en sus comienzos, cuando era un adolescente, decidió irse a estudiar a Estados Unidos para perfeccionarse como sastre, que era la profesión que tenía su padre. ¿Con qué soñaba en ese momento? Mi padre no fue profesional, porque mi padre es un sobreviviente del Holocausto, empezó de muy abajo, después tuvo todos estos problemas hasta que llegó a Chile y comenzó de nuevo. Él trabajó siempre en ropa, pero no sabía hacerla ni producirla. Claro. Quería que su hijo fuera un técnico. Entonces me enseñaron primero técnicamente en Chile y después fui a la Universidad Técnica de Nueva York y ahí estuve 2 años y llegué con mi flamante título. Claro. Pero debo confesar que mi sueño de ser artista viene de muy joven. Porque mi mamá había sido una cantante de ópera, entonces ella siempre me había promovido lo artístico. En ese sentido me parece que fue esto que desde muy joven, desde muy chico, desde el colegio, empecé a actuar, a cantar, a diferentes cosas. ¿Y en qué momento hizo el clic? Y dijo, ok, ahora me dedico solamente a la televisión. ¿En qué momento puedo decir soy el profesional y puedo vivir de esto? No, eso se demoró mucho, porque yo durante mucho tiempo trabajaba con mi padre, estaba en la televisión, pero la televisión no producía para vivir, era al comienzo de la televisión, se veía a 40 cuadras a la redonda. Sí, incluso ¿no? en la primera transmisión le pidieron que llevara $5.000, ¿no? para conseguir de publicidad, y llevó 500 pesos. Sí, claro. Sí, porque estaban desesperados por dinero. Yo ya por ahí, por el año 67, 68, partí del 62, ya estaba ganando bien. Mi padre todavía consideraba una locura porque él tenía una industria y yo la estaba abandonando y solamente mi hermano trabajaba en ella. Pero ya después, en el año 68, mis ingresos de la televisión eran mucho mayores de los que podía yo sacar de la industria y así. Pero no era por una cosa de ingreso, era por una cosa de aplauso. Claro. Y recién decía que su padre pensaba que era una locura. ¿Qué pasó el día que le dijo, bueno, voy a ir a la televisión? Es que fue tan de a poco
Después vino en Chile, tuvimos un golpe militar, mi padre se fue de Chile, la televisión también estuvo moribunda, así que fue un proceso de amor y odio de a poquitito. Pero digo, en aquel momento, en el 62, cuando empezó su primer programa, ¿qué le dijo la familia? Estaba muy descorazonado, decía, me mandó a Estados Unidos, estudié en tantas partes y al final dedicaba tantas horas. Yo seguía trabajando con mi padre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero a las 6 de la tarde me iba a la televisión y estaba hasta las 2 de la mañana, entonces no dormía casi nada. Por eso que decidí casarme, además. Porque dije, bueno, si no me voy a fundir. Ahora, ¿cómo fue como diseñador? Regular, no era gran diseñador. No era muy malo, pero no era gran diseñador. Tenía muy buena técnica, porque técnicamente yo era el mejor de todos, pero para esto hay que tener talento, para las cosas hay que tener talento. Yo no tenía ningún talento para eso. Además era zurdo. Todas las cosas que diseñaba las tenía que poner al revés de los demás. Era muy difícil, la tiza, todo eso era muy complicado. Estamos conversando con Mario Kreuzberger. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Cambalache, en la voz de Julio Sosa. Sosa, qué buen gran. Fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado que va a haber, ni escalafón. Los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barrio, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Escarface y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. Era Cambalache en la voz inigualable de Julio Sosa, tema que eligió Mario Kreuzberger para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este Cambalache? El mundo ese era una porquería, ya lo sé. Yo soy un gran aficionado al tango. Sí, se nota. Voy a escuchar tango.
yo sé que el tango ya no es moderno, yo sé que el tango no está en la juventud, pero yo pienso que el tango nunca va a morir. Siempre va a tener un lugar y van a existir momentos en que va a resurgir el tango. Quizás la complicación máxima del tango está en el baile, que es un baile muy difícil, porque yo cuando salió Evita, yo la fui a ver, dije, el tango vuelve en el mundo, y no volvió. Ahí me equivoqué. Pero yo estaba seguro que el tango volvía. Y yo creo que la dificultad no está en la música, no está en la letra, está en el baile. El baile es complicado. Hay que ser un técnico para bailarlo. Pero acá había un gran auge del tango en el último tiempo. En Argentina sí, bueno, en el mundo el tango siempre ha sido muy, muy famoso, ¿no? Las giras de las orquestas de tango por Europa, por Japón, son constantes. Natalio Tursi venían todos los grandes venían a Chile, y yo de niño los iba a escuchar, de joven, de adolescente, pero sobre todo ahora que soy una persona mayor, gozo con los tangos tradicionales. Tráeme una botellita de jugo ese, por favor. ¿Qué sintió en el momento en que se escuchó ese tema de Gloria Estefan y se terminó el programa después de tantos años? ¿Qué le pasó por dentro? Bueno, eso también lo escribí porque me pasaron cosas muy distintas. Cuando yo terminé el 19 de septiembre del 2015, y te doy esta fecha, y no sé cuándo terminé la otra vez, ni cuándo terminé. Yo me fui tan orgulloso de ahí, me fui tan contento, porque a diferencia de lo que alguien pudiera pensar, yo me fui contento, me fui orgulloso de lo que habíamos hecho. Me fui feliz, a tal punto que mi señora, a la semana siguiente, me dijo, ¿no sientes nada? Digo, ¿yo qué? Me dice, hoy es sábado. Y hace 53 años, que todos los sábados, menos uno, cuando murió mi madre, has estado ahí. Dije, no siento nada, no hay ninguna diferencia. Yo me fui feliz y porque cerré con una caja simbólica, ¿no? Cerré con letras de oro. Yo creo que yo representé el trabajo, el talento de mucha gente. Esto no es una cuestión de una unipersonal. Nada es unipersonal. Aquí hubo el trabajo, el talento de mucha gente que trabajó conmigo muchos años, 40, 30, 50 años. Y entre todos sacamos esto adelante. Me fui muy, muy contento. Sin embargo, cuando terminé en Telemundo, Don Francisco Te Invita fue distinto. Porque cuando terminé, yo sabía que tenía esta puerta abierta para hacer este programa, que era de menor nivel, de menor envergadura, pero al fin un programa semanal. Entonces estaba muy contento y sabía que ese cambio era necesario porque ya tenía 75 años en ese momento. Pero cuando terminé a los 78, que todavía estoy contratado por Telemundo hasta fin de año, ahí sentí que pasaba yo a otra categoría. Y de inmediato me empecé a sentir distinto. Me sentí distinto físicamente. Me vi distinto al espejo. Mis movimientos eran diferentes. Ahí se produjo un clic fuerte que todavía se está recomponiendo gracias a esta pandemia. Ahora, en algún momento dijo que después de retirado, dijo, tengo que luchar para reinventarme. ¿En qué le gustaría reinventarse? Bueno, ahora voy a colocar un pequeño estudio a comienzos del año que viene, con una pequeña infraestructura de 2 o 3 personas que han trabajado conmigo mucho tiempo, y quiero hacer cosas por internet. Quiero hacer entrevistas, y si algún canal de cable o algún canal abierto, tuve algunas ofertas en CNN de hacer cosas, pero vino la pandemia entre medio de esto. Lo que quiero hacer son ciclos, no quiero hacer un programa
de 52 semanas. Quiero hacer 13 semanas y a lo mejor en 6 meses, si puedo, si las condiciones se dan, hacer 13 semanas más. Es diferente lo que quiero hacer. Recién hablaba de su madre y antes hablamos un poco de su padre. ¿Qué tiene de cada uno de ellos? Bueno, de mi madre tengo toda la cosa artística y de mi padre tengo la perseverancia que él tenía y que yo mantengo. Antes contó que su padre era sobreviviente del Holocausto, había estado en un campo de concentración. ¿Cómo se vivió esa infancia donde la Shoah estaba tan presente? Yo te voy a mandar si le dices a la persona que te contactó, te voy a mandar mis libros y te voy a mandar un documental que hice en honor de mis padres, que se llama Testigo del Silencio. Mi padre nunca me habló de eso, nunca. Y la primera vez que escribí un libro, hace como 40 años atrás, fui a preguntarle eso, que me contara algo, y me contó algo muy poquitito, así por encima. Recién hace como 3 meses atrás o 4, un colega que está escribiendo conmigo el libro, que es periodista, él siempre me discutía porque yo le había dicho de que mi padre había estado en Bergen-Belsen. Y a él eso me lo había dicho un pariente de mi padre. Pero a él no le cuadraban las fechas. Y él descubrió que mi padre fue el prisionero 27170 de Buchenwald. El día que entró, el día que salió, y yo en este libro cuento toda su historia. Para mí ha sido importante. Ese hecho, incluso este colega, mi padre llegó en un barco desde Inglaterra en el Orduña, y mi padre y él me consiguió una abrecarta de esa época del Orduña, como un recuerdo que lo tengo muy preciado. Nunca quise olvidar eso, a pesar de que nunca supe nada, y lo supe todo ahora, en el fin de mis días. ¿Y por qué no hablaban? Ninguno hablaba. Por eso que se llamó Testigo del Silencio. Sí. La mayoría de las personas que vivieron esto no querían hablar. Habían algunos, eran los pocos, que sí lo hablaron, pero la mayoría no. Es que los ofendieron tanto, los amargaron tanto que no querían acordarse, creo yo. Dieron vuelta a la página, aunque mi padre siempre decía, perdonar sí, olvidar nunca. ¿Y cómo influyó eso en su vida? Influyó bastante. Digamos, yo, siendo una persona no religiosa, pero muy tradicionalista. Entonces, para mí eso fue importante. Y en alguna entrevista le he escuchado decir que con los años ha ganado muchísimo más en religiosidad. ¿Es así? ¿A qué se debió ese cambio? No en religiosidad, en conocimiento de la religión. En decir de que aquellos que escribieron estos textos hace miles de años eran unos genios. Porque si hoy día yo puedo conversar, hablar de lo que ahí se escribió, eran unos genios. Y entonces a mí me parece que lo escrito tiene un gran valor. Un valor cultural, y un valor también para vivir relacionado con eso. Un libro y muchos libros que te dan valores para la vida, para comportarte en tu vida. Porque lo demás es algo, la fe es un don. Claro. Pero ¿qué descubrió en esos libros? Lo que te decía que lo que se había escrito hace años era tan adaptable porque tenía, o quienes interpretaron, si tú quieres, el Talmud que interpretó lo escrito. Me parecía genial. Por ejemplo, cuando cruzan las aguas, que hay tantas interpretaciones, pero una de ellas era de que cuando les llegó el agua al cuello tuvieron que nadar. Bueno, y entonces la gente en la vida, ¿cuántas veces le ha llegado el agua al cuello y han tenido que nadar?
Otros decían que el que primero se metió era uno que se llamaba Nachshon, y que muchos lo siguieron y algunos no lo siguieron. Y Nachshon está en la vanguardia del ejército de Israel, ¿no? Sí. Cosas así. Hay muchas cosas que uno puede interpretar para la vida diaria. Del que cree, del que no cree, del que tiene otra fe, da lo mismo. Bueno, hablando de religiosidad, uno de los mayores preceptos del judaísmo es la tzedaká, ¿no? Durante su carrera, uno de los puntos más importantes ha sido la Teletón. Al comienzo de la entrevista comentó de esta virtual que tuvo que hacer este año. ¿Qué significaba para usted internamente cada vez que tenía que hacerlo? No sé, Hernán, si tú sabes lo que significa tzedaká. Sí. ¿Qué? O sea, el significado de tzedaká tiene que ver con no es beneficencia, es una cuestión muchísimo más es una cuestión muchísimo más importante que eso. Es muy simple. Sí. Lo que significa la palabra es justicia. Sí, pero por eso digo, es la justicia en las diferentes etapas según las formas en las que se hace, ¿no? Es la justicia en el sentido de que es justo que tú puedas ayudar al que no puede. Sí. Pero no como una limosna, sino como un acto de justicia. Sí. Entonces, esas son las cosas que aprendí. Pero ¿qué sentía en ese momento donde no solo estaba haciendo un programa que ayudaba a muchísima gente, sino que cumplía con una función única durante tantos años? Hay que decir la verdad. Cuando hicimos esto, todos pensaron que yo estaba loco, y yo llegué en un momento a pensar también que estaba loco. Porque lo único que pretendíamos era arreglar una casa vieja en una calle cercana al canal. Pero juntamos tanto dinero en aquella oportunidad que pudimos construir un edificio especial, el primero. Pero esto se repitió y no sabíamos que se iba a repetir. Y hoy día tenemos 14 hospitales en todo Chile. Al principio se atendía un 5% de los niños, hoy día se atiende el 98% de los niños. Y hemos recolectado mucho dinero que ha permitido este crecimiento, hemos recibido el apoyo del Estado, digo no del gobierno, del Estado, porque han sido muchos gobiernos distintos que nos han apoyado. Hemos hecho un gran trabajo, pero miles de personas. No es un trabajo unipersonal, no soy yo el que hizo todo eso. Lo hicieron miles de personas que creyeron en eso. Hace poco le escuché decir que estaba entregando la posta de estos 40 años de la Teletón para los próximos 40 años. ¿Cómo se siente dejando esa posta de ese trabajo tan importante que hizo durante todos estos años? No dejarla, pero la responsabilidad, como me estaba hablando en la Biblia, ¿cuánto dura la Biblia? ¿Cuánto era una generación? 40 años. Y 40 está en muchas partes, ¿verdad? Bueno, entonces pasaron 42 ya. Y lo lógico es que tome la posta otra gente. Y además creo que después de 40 años esto va a cambiar muchísimo. Yo pienso que esta pandemia destapó cosas que no se sabían y agilizó otras cosas que no se usaban. Por ejemplo, esta entrevista, que seguramente el Skype va a mejorar mucho más en los próximos 2 años y va a ser perfecto. Porque ¿para qué voy a ir yo a tu radio en Argentina si podemos hacerlo así? Exactamente. Y lo vamos a poder hacer de manera, pero muchísimo más integrada. Entonces hay cosas que vinieron para quedarse, teletrabajo y tantas otras cosas. No, antes esto lo hacíamos vía satélite, ¿no? No, y era carísimo. Claro. Vía satélite te cobraban por minuto. Me acuerdo la primera vez que hice una transmisión vía satélite fue para el lanzamiento del Apolo 11 y por 3 minutos no sé cuánto me cobraron. Primera transmisión por satélite. Una fortuna.
es la televisión que va cambiando y que no sabemos hacia dónde va a ir tampoco, ¿no? Exactamente. Mario Kreuzberger, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. No, al contrario, muchas gracias a ti por esta conversación. Siempre me pregunté durante la conversación cuánto le podría interesar a tu público en la Argentina que prácticamente no me conoce o me conoce poco. Muchísimo, y aparte es bueno también para que lo conozcan. Después de tantos años de carrera, que puedan conocer lo que fue su vida y su trayectoria durante todos, casi 50 y pico de años, ¿no? Muchas gracias y un saludo a todas y a todos los que están escuchando. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente, con más de 2.000 empleados, lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, proyectos de exploración costa afuera, un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Ahora con nuestra app Galicia podés hacer más. Sacá plata del cajero sin usar tu tarjeta. Pedí un turno desde donde estés para ir a la sucursal, hacer una transferencia más rápido y muchas cosas más. Descargate la app Galicia y conoce todo lo que tenemos para vos. Banco Galicia. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. En Edenor, estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. En 2020, invertimos 10.000 millones en infraestructura y tecnología de avanzada para nuestras más de 380 obras activas. Edenor es tu energía, la mejor energía argentina. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía.